¿Por qué la Argentina tuvo en 2022 la inflación más alta de los últimos 32 años? Sencillamente y directamente porque en el año 2020 hemos hecho un desastre fiscal y monetario. Ayer se conoció el dato de inflación en Argentina y lo que nos dice el INDEC es que los precios en diciembre subieron 5,1% mensual, mientras que la variación anual fue de 94,8%. Este valor es el más alto desde octubre de 1991. Y si queremos buscar algún dato más alto en términos de año contra año, es decir, viendo el dato del mes de diciembre comparado con diciembre del año anterior, tenemos que remontarnos hasta 1990, año en el cual la Argentina estaba atravesando una hiperinflación. Es decir, que Argentina en el 2022 cerró el año con la inflación más alta de los últimos 32 años. La pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Antes de ir directamente a la respuesta, también me gustaría decir que el día de ayer fue divulgado el dato de inflación de los Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación cerró en el 6,5% anual y esto fue una mejora respecto del 7,1% en que había cerrado el año 2021. Ahora bien, tanto 2021 como 2022 muestra que para Estados Unidos se registraron los peores datos de inflación de los últimos nada menos que 41 años. Estados Unidos no había tenido una inflación tan alta como la de 2021 o la de 2022 desde 1981. Pero eso no es todo. Si vemos lo que pasó en Chile, por ejemplo, también podemos observar que en el año 2022 la inflación cerró en 12,8% anual. Y este valor también es el más alto de los últimos 20 años en Chile. Hay que ir al año 1992 para encontrar un registro de inflación anual más alto que el visto en 2022. Digo esto porque si bien Argentina tiene algunas características particulares, lo cierto es que estamos viendo muy altos niveles de inflación en casi todo el planeta. Estamos registrando niveles de inflación que no se habían visto en décadas. Y eso refleja que alguna causa común detrás existe. ¿Cuál es esa causa común? La realidad es que no tiene mucho misterio. Por años y años, los economistas han dicho que la inflación es el resultado de la excesiva cantidad de dinero en circulación y que principalmente esa excesiva cantidad de dinero estaba explicada por aumentos difíciles de financiar en el déficit fiscal. Básicamente, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y no tiene fuentes de financiamiento genuinas para hacerlo, no encuentra inversores que quieran comprar títulos de deuda para poder financiar esa expansión del gasto, entonces no queda otra que financiar la expansión con un aumento de la emisión monetaria. Y si vemos los datos fundamentalmente para el año 2020, lo que encontramos es que en muchos de los países del planeta ocurrió lo mismo. Se aumentó enormemente el déficit fiscal y también se aumentó enormemente la emisión monetaria. Atención acá, en Argentina funciona un poco distinto que en otros países del mundo. En Argentina, por ejemplo, en el año 2020, el déficit fiscal fue de alrededor del 7% del PBI y toda la emisión monetaria que generó el Banco Central se destinó prácticamente a financiar ese déficit fiscal que se registró en 2020. En otros países, como en Chile y en Estados Unidos, el Banco Central no está autorizado a financiar directamente la expansión fiscal del gobierno, el déficit público. Sin embargo, sí puede facilitar esta expansión fiscal de manera indirecta. Pensemos en lo siguiente. Si el gobierno chileno quiere aumentar el déficit fiscal de una forma excesiva, es decir, no encuentra acreedores privados que le quieran prestar a tasas de interés bajas, entonces una gran expansión, una excesiva expansión del déficit fiscal debería generar en los mercados un fuerte aumento de la tasa de interés. No obstante, si el Banco Central al mismo tiempo lo que está haciendo es inyectar liquidez y reducir
su tasa de interés de política monetaria, entonces el gobierno va a poder expandir el gasto, va a poder expandir el déficit sin que aparezca ese aumento en la tasa de interés. Obviamente, entonces, el Banco Central está facilitando el exceso de gasto público. Y esto es lo que se ha visto tanto en Estados Unidos como en Chile y como en otros países en donde los bancos centrales están más restringidos para financiar directamente el déficit fiscal, pero pueden facilitar de todas formas los aumentos del déficit al relajar las condiciones de liquidez y las condiciones del crédito de toda la economía. Entonces, volviendo al punto principal. ¿Por qué la Argentina tuvo en 2022 la inflación más alta de los últimos 32 años? Sencillamente y directamente porque en el año 2020 hemos hecho un desastre fiscal y monetario. Se expandió el déficit fiscal hacia el 7% del PBI y casi toda esa expansión fue financiada con emisión monetaria. Y obviamente, al principio, eso no tuvo efectos directos sobre la tasa de inflación. De hecho, en el año 2020, la inflación bajó y eso hizo que algunos economistas, un poco perdidos, creyeran que habían descubierto la pólvora, que habían logrado refutar las leyes económicas y de hecho se reían de los ortodoxos, de los monetaristas, que alertaban que esto iba a terminar con mucha inflación. Pero a ver, claro, en el año 2020, incluso cuando estuvieran los gobiernos expandiendo el déficit, bajando las tasas de interés y aumentando la cantidad de dinero en la economía de forma excesiva, la gente tenía muy pocas formas de gastar ese dinero en exceso. Los viajes estaban prohibidos, gran parte de la actividad económica estaba prohibida y también gran parte de nuestra vida social. O sea, ahí es fácil aumentar la cantidad de dinero sin que tenga consecuencias en los precios. Ahora, lo que vimos es que pasado un tiempo y una vez que se relajaron las restricciones a nuestra vida comercial y social, entonces los precios empezaron a subir. El inevitable efecto de la política monetaria expansiva apareció finalmente en los precios y esto se ha dado tanto en Argentina como en muchos otros países de nuestra región y del mundo. Es cierto también que en el año 2022 contribuyó en parte a esta inflación la invasión de Rusia a Ucrania. Pero esa contribución es necesariamente acotada porque si bien la invasión rusa a Ucrania generó un aumento suculento en el precio de algunos productos como el petróleo o como otros commodities, lo que puede afectar a corto plazo a la tasa de inflación, lo cierto es que esos precios después fueron volviendo a la situación normal y sin embargo las tasas de inflaciones de los países en general siguieron siendo de las más altas en décadas. Así que la mayor parte de la responsabilidad por la inflación altísima de 2021 y de 2022 no puede ser atribuida de ninguna manera a un evento puntual que afectó los precios fundamentalmente en el primero y en el segundo trimestre del 2022. Esto es una reivindicación de la llamada teoría monetaria de la inflación que han defendido a lo largo de la historia pensadores como David Hume, Irwin Fisher, por supuesto Milton Friedman, Friedrich Hayek, y que realmente se ha transformado en un consenso dentro de la ciencia económica. Si ustedes agarran el manual de principios de economía de Gregory Mankiw, uno de los más vendidos para los estudiantes de economía en las universidades norteamericanas, van a encontrar que hay 10 principios, 10 puntos en donde hay mucho consenso entre los economistas, y uno de esos principios es que si aumenta en exceso la cantidad de dinero, entonces va a haber inflación. Los años 2021 y 2022 son una prueba más de que esto es así. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta y suscribirte a mi canal y también recomendarlo en tus redes sociales. Muchas gracias, espero tu comentario y nos vemos en la próxima.